Muy buenos días, jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema 2, que se llama la función poética. Po nos va a acompañar y también Félix, que es mi gato, el que está allá atrás. Nada más que hay que tratar de no despertarlo porque está durmiendo su siesta de las 12. El tema de hoy lo había mencionado en el video anterior cuando mencioné que había algunas características que posee la literatura, entre ellas la función poética. Así que Po, haz los dos honores. Función poética. Vamos a dejarlo por acá y vamos a empezar. Como les decía, este es el tema 2, función poética del lenguaje del módulo 1. Vamos a ver la definición y el objetivo. Dice, está orientado hacia sí mismo. No es importante la verdad del mensaje ni que corresponda a la realidad del mundo exterior, sino la forma en la que las palabras se combinan. Es decir, no me importa tanto lo que estoy diciendo porque al final estoy expresando, como ya habíamos dicho, lo más profundo o todo lo que estoy sintiendo, sino cómo lo digo. Es decir, las palabras que utilizo para expresar mi mensaje. Les voy a pedir de favor que a continuación vean el siguiente cortometraje para responder una serie de preguntas que voy a hacer al final del video. Entonces, ¿qué es la función poética? Una cosa es función poética y otra son los objetivos o funciones que busca la literatura cumplir. La función poética permite que el autor se exprese de una manera única, porque no todos los escritores, en este caso, van a expresarse de la misma manera porque cada cabeza es un mundo. ¿De qué se valen los autores para plantear, para hacer reflexionar al lector en sus textos? De aspiraciones, de ideales, frustraciones, sentimientos, ideas, emociones, todo aquello que se conoce como lo esencial del ser humano, que ya habíamos visto con anterioridad. Vamos a ver, por ejemplo, la primera pregunta para puntos extra es, ¿cuál es la diferencia que va a haber entre los siguientes ejemplos? Ejemplo número 1. En este ejemplo, ¿qué es? ¿Una emoción o un sentimiento? Esa va a ser la primera pregunta que van a responder. Soy tu padre. Eso no es cierto. Es imposible. Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. Félix pregunta, ¿aquí qué es? ¿Lo que está sintiendo Luke en ese momento es un sentimiento o una emoción? ¿Y por qué Darth Vader dice sentimientos? ¿Cuál sería la diferencia? La pregunta número 2 es, ¿qué es sentimiento o emoción lo que tiene Luke? Y 2, ¿cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? Y vamos a ver el ejemplo número 2. Vamos a ver que hay dos cosas muy importantes en la literatura y que no pueden estar separadas. Una se llama horizontalidad o denotación, que es tal cual el significado literal o referencial de una palabra o un enunciado en un texto. ¿Recuerdan del cortometraje? Ustedes me van a decir un elemento que hayan visto que sea horizontal o denotativo, es decir, un elemento que no tiene más allá de un solo significado. Por ejemplo, una mesa, el único significado o el significado literal que tiene es que es un objeto que sirve para sostener cosas. Por otro lado tenemos la verticalidad o la connotación. Es un significado extra o significados extra que se le pueden dar a las palabras, ya sea para complementarlas, modificarlas y en ocasiones hasta las contradicen. La verticalidad que van a buscar ustedes en el cortometraje son todos esos elementos que pueden ustedes interpretar de diferentes formas. Por lo menos deben ponerme 2. Sus respuestas deben ser las de los ejemplos,
y además buscar un elemento horizontal o denotativo en el cortometraje y un elemento vertical o connotativo. Todo esto lo van a subir o lo van a comentar en Twitter y ya saben que deben imprimir su evidencia o pueden ponerlo en Facebook e imprimir su evidencia para la siguiente clase. Por último vamos a ver que tenemos las funciones, pero esto es aparte, son los objetivos de la literatura. La primera es la función estética. La función estética es toda la combinación de palabras, cómo puedo combinar estas palabras para hacer que el arte sea bello, grotesco, para que genere emociones, porque como expresión artística busca generar emociones, busca hacer pensar a los lectores y al mismo tiempo hacerlos sentir, que pueda mover al lector. Por otro lado tenemos esta función que aunque tiene dos palabras es la social y cultural. Esta función lo que hace es que como ser una expresión artística y pertenece a una persona que forma parte dentro de un marco histórico y social, refleja una época, refleja la forma de pensar. Podemos conocer una cultura a través de su literatura. La función social y cultural es mostrar al lector, o en este caso a todo aquel que lea un texto, en qué cultura fue formado, cómo era ese periodo, si había conflictos, cómo se sentía psicológica y emocionalmente el autor al respecto de lo que estaba viviendo, como en el caso de Edgar Allan Poe, que él se veía influenciado por su vida y por eso es uno de los autores románticos más reconocidos, porque era uno de los autores más perturbados y que podemos ver en su literatura. Creativa, es decir, para la creatividad es buscar qué herramientas puedo utilizar, cómo puedo hacer novedoso mi texto, cómo puedo llegar al lector de la forma más ingeniosa. Y esto depende también, se vale de la función poética, que es decir, de la connotación y la denotación, de toda esta combinación de palabras y los múltiples significados que pueden tener, desde los significados literales hasta los significados extra o metasignificados que puede haber. Y por último, compromiso. Como autor, tienen el compromiso social de ser responsables de lo que están diciendo. Además, tienen el compromiso como ser humano de expresar cosas que a lo mejor todos no tienen la forma de decirlo. Es decir, todas esas cosas que tal vez no todos tienen el valor o el medio para poder expresar lo que se está viviendo, lo que se piensa. También somos responsables. Recuerden que todo lo que decimos o todo lo que escribimos nos hace responsables ante una sociedad y solo nosotros podemos dar la cara de lo que estamos diciendo. También la literatura se ha usado como un medio para protestar, por ejemplo, en las dictaduras latinoamericanas. Es decir, ellos no podían decirlo de forma directa porque si no podían de mínimo torturarlos o los desaparecían. Pero utilizaban la literatura para dejar ver qué hacían estos dictadores, por qué eran tan abominables y lo que no podían las personas expresar. Entonces los autores a través de la literatura decían las verdades, pero obviamente era como, es una historia, compruébame que no es una historia y que te estoy atacando a ti. Ya nada más para despedirnos, Poe y su servidora queremos darle las gracias. Félix también, quien sigue durmiendo y probablemente seguirá durmiendo una hora más. Queremos darle las gracias, como estoy grabando en viernes, les deseo un bonito fin de semana. Si no están viendo el video a principio de semana, una buena semana, valga la redundancia. Y pues nos vemos para el siguiente video con el tema 3 que espero les agrade. Hasta luego, chicos.